expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 2, la interleucina 1 secretada por el linfocito T, la transducción de señales en la célula presentadora de antígenos, mientras que el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y 6 promueven la transducción de señales en el linfocito T. Entonces, esto nos genera un feedback positivo, una cascada proinflamatoria que en ocasiones pues ya es difícil de frenar. En cuanto a las funciones, se han hecho así discusiones sobre para qué, cuál fue el motivo de la creación de un superantígeno en el sistema evolutivo, hablando de inmunología, o sea, evolutivamente, ¿qué significa un superantígeno en el sistema inmunológico? Se conocen hasta el día de hoy más de 40 superantígenos descritos. Se cree que su función es distraer al sistema inmunológico para que el patógeno pueda proliferar dentro del organismo y que desvían la respuesta adaptativa de TH1 a una proliferación inespecífica de TH2 que pudiera favorecer las enfermedades autoinmunes. Sin embargo, como vamos a ver un poco más adelante, existen algunos superantígenos que estimulan además del perfil TH1 el TH2 y a esos los conocemos como superalergenos. En exceso, como ya dijimos, cuando está muy incrementado factor de necrosis tumoral alfa, se depletan las células, se depleta la interleucina 2 y viene la anergia. Estas son una lista de enfermedades que se ha asociado. Vamos a mencionar someramente algunas, por ejemplo, el estreptococo, sabemos que se asocia a psoriasis, enfermedad de Kawasaki, fiebre reumática, estafilococo, síndrome de shock tóxico, sinusitis crónica, dermatitis atópica, el micoplasma, el síndrome de Reiter, la Yersinia, artritis reactiva. Y esto es en cuanto a bacterias, Yersinia, síndrome de Reiter, ya dijimos, micobacteria, tétanos, choque séptico, la borrelia, la enfermedad de Lyme, etcétera, y algunas enfermedades autoinmunes que se cree que están relacionadas también a la presencia de superantígenos. También tenemos virus que funcionan como superantígenos, los clásicos, el Epstein-Barr, que desencadena el linfoma de Hodgkin, el HIV, el virus de la rabia, decíamos los virus endógenos de ratones que les ocasionan el cáncer de mama, y se cree que un retrovirus endógeno está involucrado en la diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué sucede con el factor de necrosis tumoral alfa? Ya dijimos que hay un feedback positivo donde está produciendo y llega un momento en que ya es excesivo dentro del organismo. Es un mediador de la respuesta inflamatoria aguda ante patógenos, es el principal estímulo, su principal estímulo para la producción son los lipopolisacáridos en los macrófagos, está producido por células TNK, mastocitos y macrófagos y sufre una retroalimentación positiva, y este es el peligro de los superantígenos. Recordemos qué agresiva es esta citosina cuando se produce en exceso. Sus acciones proinflamatoria, procoagulante, indispensable para la defensa entre patógenos, favorece la expresión de moléculas de adhesión, da producción de múltiples citocinas proinflamatoria, activa otras células, aumenta la capacidad bactericida y de fagocitos, da fiebre, puede dar síntesis de proteína de la fase aguda, en exceso quema la grasa muscular dando catabolismo y caquexia, y también ya dijimos que cuando es el exceso demasiado favorece la apoptosis por la vía del FAS. Entonces aquí tenemos un dibujo, un esquema de más o menos qué sucede. A bajas cantidades hay una inflamación, activación de células proinflamatorias, a moderadas cantidades ya empezamos con fiebre, síntesis de proteínas de la fase aguda, leucocitosis, y en cantidades industriales ya viene el choque séptico con gasto cardíaco bajo, con trombosis, coagulación intravascular diseminada, hipoglicemia y falla orgánica múltiple. Entonces, recordemos que la enfermedad de Kawasaki está involucrada este mecanismo fisiopatológico, así como en el síndrome de choque tóxico. Este niño, por ejemplo, estuvo internado en el Instituto Nacional de Pediatría, salió adelante, al final les voy a enseñar una foto de cómo quedó después de nuestros tratamientos. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que es un superalergeno. Nosotros tenemos 11 genes que sintetizan la molécula BH y esos 11 genes dan 6 variantes diferentes, o sea, puede haber BH1, BH2, BH3, etcétera. Recordemos que estamos hablando de las cadenas de la inmunoglobulina E. Entonces, se ha visto que cuando los individuos tienen
esta variedad, la BH3 en la inmunoglobulina E, pueden ser activados por los superantígenos para degranular basófilo y célula cebada. Entonces, se requiere esta variedad que se presenta hasta en el 50% de los seres humanos. Además de granular, los superalergenos, producen interleucina 4, interleucina 3 y se piensa que están involucrados en esos casos dificilísimos que tenemos de urticaria crónica, que dice uno, bueno, pero ¿de dónde? En asma intrínseca, sinusitis crónica y dermatitis atópica. Este mecanismo se ha demostrado para una proteína que se llama FB, que es una proteína endógena que se produce en exceso en la hepatitis viral A, B y C. También se asocia a la urticaria en la hepatitis. Recordemos que algunos casos tienen exantemas, máculas de urticaria. Y en la proteína A de Staphylococcus aureus y obviamente en el HIV, en la glicoproteína 120 del HIV. Estos son los posibles sitios de unión del superalergeno. Tenemos, por ejemplo, un puenteo de dos IgE específicas por un antígeno multivalente, la activación de dos receptores de alta afinidad por autoanticuerpos dirigidos específicamente contra la cadena alfa del receptor de la alta afinidad y finalmente complejos inmunes que pudieran contener una IgE dirigido contra la inmunoglobulina. Entonces, fíjense nada más los que lidiamos y lloramos por las dermatitis severas y la sinusitis que están tocadas por los superantígenos, que no podemos con ellas, ¿verdad? Todos los mecanismos fisiopatológicos que están involucrados en esto, que son un poquito complejos. ¿Qué sucede en la dermatitis atópica? Bueno, pues tenemos una alteración en la inmunidad innata y un defecto en la barrera sostenida que nos da disminución de ácidos grasos libres, espongiosinas, péptidos antimicrobianos, disminución en la síntesis de ceramida. Todo esto nos da una colonización por Staphylococcus aureus, que finalmente nos da producción de toxinas y superantígenos que activan los linfocitos B y T. Esto favorece el prurito, la producción de IgE específica. Todo esto favorece el rascado y el rascado a su vez favorece el estrés que nos crea un feedback positivo, una retroalimentación positiva. Sabemos que la proteína del Staphylococcus aureus funciona como superantígeno y como superalergeno. Fíjense qué interesante. Decíamos que es un superantígeno muy agresivo por su gran tamaño y porque estimula a la vez más de una célula presentadora de antígenos y con esto varios linfocitos, mucho más. Aumenta la IgE total por activación policlonal, aumenta la IgE específica por sensibilización y es la única exotoxina que es citotóxica para queratinocitos. Algo muy importante para todos aquellos que vemos pacientes con dermatitis atópica es que hay que recordar que cuando hay una infección en las lesiones de Staphylococcus aureus, de dermatitis atópica, tenemos resistencia a los esteroides tópicos. Cuando nosotros tenemos un pacientito que le hemos estado dando esteroides a altas cantidades y no responde, hay que pensar que ese pacientito está colonizado, sobre todo si tiene escoriaciones. ¿Y qué más sucede con el estafilococo? Bueno, pues favorece la cronicidad, disminuye la apoptosis de monocitos, baja la apoptosis de macrófagos, sube la producción del factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos y aumenta la producción de interleucina 1B y factor de necrosis tumoral alfa, todo lo cual favorece la cronicidad y la migración de células inflamatorias al sitio de la dermatitis. Como decíamos, bueno, pues este tipo de persistencia y de coexistencia de patógenos puede favorecer la aparición de enfermedades autoinmunes. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Bueno, pues un huésped genéticamente susceptible que probablemente tiene el segmento BH3 en la inmunoglobulina E o tiene los motivos B beta específicos para que sea agredido por los superantígenos con ciertas características inmunológicas extras, ¿verdad?, con una infección probablemente mixta de bacterias, hongos y virus, lo cual me da una persistencia de superantígenos microbianos y enfermedad recurrente y refractaria a antibióticos. Recordemos que hay un tipo de sinusitis crónica que es totalmente refractario al uso de antibióticos. Y esto nos predispone a enfermedades respiratorias crónico-eosinofílicas linfocíticas, que así le llaman algunos autores, asociadas a superantígenos. Y en estas se engloban la sinusitis hipertrófica resistente a antibiótico,
sinusitis alérgica